¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Esta noche vamos a estar introduciendo esta carta que vamos a estar estudiando este 20-25, versículo a versículo. Con la ayuda del Señor vamos a estar exponiéndola. Y es mi oración de que sea de mucha bendición para mí y también para ustedes el poder estudiar esta carta a los Gálatas y que la podamos entender, que la pueda exponer de una manera clara y sencilla. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Hoy solamente vamos a estar viendo la introducción. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta que vamos a comenzar este día a estudiarla versículo por versículo. Yo te pido, Señor, que yo solamente sea un instrumento en tus manos, que seas tú, Señor, enseñando a través de este siervo inútil. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. También te ruego, Señor, por los corazones acá reunidos y también por aquellos amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual. Otros la llamaron el grito de guerra de la Reforma protestante. También ha sido llamada la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de independencia. Esta carta a los Gálatas es el decreto de libertad espiritual y el Espíritu Santo se encarga de entregarla a cada uno de aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en Cristo somos libres. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí a la iglesia de los Gálatas, que han tenido libertad y esa libertad la han obtenido a través de creer en Cristo. Muchos historiadores de la iglesia sostienen que Martín Lutero puso los fundamentos de la Reforma protestante basado en el estudio de los Gálatas. Martín Lutero dijo lo siguiente, hablando acerca de esta carta: la carta a los Gálatas es mi epístola. Estoy unido a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina. Catalina era el nombre de la esposa de Martín Lutero. En esta carta, Martín Lutero descubre el plan de Dios de salvación por gracia, que era mediante la fe sola. Recuerde que la Iglesia Católica Romana había venido enseñando que la salvación era por obras. Y esa enseñanza la había venido imponiendo por miles de años. Incluso hasta el día de hoy siguen pensando de esa manera.
Algunos historiadores también han dicho que esta carta de los Gálatas era el libro favorito del reformador, de Lutero. Pero vamos a las Escrituras. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este mensaje de libertad espiritual a todo aquel que cree en Cristo. Es decir, a todo cristiano, no importaba si era judío o era gentil. Esa libertad era para todos. Nos muestra que creer en Cristo nos libera del yugo del pecado y también los liberaba del yugo de la religiosidad, del legalismo. Este mensaje, hermanos, no pierde su vigencia. Tiene la misma relevancia de cuando Pablo escribe este mensaje y lo manda a la iglesia de Galacia. Es lo mismo el día de hoy. No pierde importancia. Sigue igual de vigente para usted, para mí, como lo fue para la iglesia en el pasado. Porque como bien muchos han dicho, la Biblia no es antigua ni moderna, sino que la Biblia es eterna. Así que esta palabra, así como es ahora, como fue en el pasado para los hermanos, ahora nos sirve a nosotros y le va a servir a futuras generaciones lo mismo. Van a poder entender. Cuando lean esta carta a los Gálatas van a entender la libertad que tenemos en Cristo. Muchas personas en el tiempo que nosotros estamos viviendo dicen llamarse cristianos, pero siguen esclavizados a las tradiciones. Porque siguen pensando, está bien Jesús, está bien seguir a Cristo, pero debes de seguir la tradición de tu abuelo, debes de seguir la tradición de tu padre, debes seguir la tradición de tus tíos, y de esa manera siguen esclavizados a la tradición. Pero a través del estudio a esta carta, el cristiano puede reconocer, se da cuenta que cuando Cristo viene a su vida, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Esa libertad que tenemos en Cristo, también hay que decirlo, porque muchos piensan, tenemos libertad en Cristo. En el tiempo Pablo fue acusado de libertino, porque muchos confundían esa libertad, la confundían en un libertinaje, pensando, está bien creer en Cristo, si tienes fe en Jesús, no importa cómo vivas, puedes vivir en pecado, puedes vivir haciendo lo que te agrada hacer, puedes vivir siguiendo la vida que llevabas, siempre y cuando creas en Jesús, que tengas fe en Jesús, lo cual es totalmente equivocado. Porque la libertad que Cristo te da es una libertad para poderle servir, es una libertad para poderle adorar, es una libertad para poderte santificar, porque ya no eres esclavo del pecado. Entonces ahora somos libres para adorarlo, ahora somos libres para apartarnos para Él. También habían otro grupo de personas que pensaban en ese tiempo que recibían la salvación por gracia, pero que ellos también tenían que seguir sosteniéndola a través de sus obras, lo cual también era erróneo. Miren lo que dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero luego hay una exhortación, dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Fíjense que esta carta a los Gálatas es la única epístola en la que Pablo no escribe felicitaciones a sus lectores, sino que va directo al problema. Está motivado para confrontar la falsa enseñanza que estaba provocando que muchos se fueran de las iglesias en Galacia, que desertaran. Entonces tiene que escribir para defender la doctrina de la justificación únicamente a través de la fe. Si usted se fija, después de ese breve saludo de los primeros 5 versículos, inmediatamente Pablo comienza en el versículo 6 a atacar el problema. Porque esa herejía era grave, estaba atacando el corazón mismo del evangelio.
estos falsos maestros estaban pisoteando el evangelio y el evangelio de la gracia, y en vez estaban ellos ofreciendo un falso evangelio que era a través de obras. Entonces Pablo tiene que escribir para atacar esa herejía, porque obviamente no eran buenas noticias. No eran las buenas noticias que el evangelio ofrece, sino que estaban distorsionando la verdad de Dios. Mire esos versículos del 6 al 10. Pablo dice, estoy maravillado. Esa palabra, maravillado, en el original, no, porque ahora nosotros cuando dice estoy maravillado es como si usted está sorprendido por algo que tal vez es bueno y usted dice estoy maravillado con esa noticia. Pero no, esa palabra original que Pablo empleó aquí es estoy horrorizado, dice Pablo. Estoy horrorizado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego él aclara en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire esto, el versículo 8. Las palabras que usa aquí son duras. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra quiere decir sea maldito. Cuando emplea esa primera palabra en el versículo 8, él está diciendo que si alguno anuncia un evangelio diferente, que se encuentre bajo la maldición de Dios. Y luego en el versículo 9, él dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pablo estaba atacando directamente esas falsas enseñanzas. El pastor John MacArthur en su comentario a los Gálatas dice lo siguiente: Gálatas no es un tratado teológico suelto, sino una carta profundamente personal que sale del corazón dolido de un hombre piadoso que se lamenta por sus hijos espirituales cuya fe y manera de vivir se corrompían bajo la influencia de falsos maestros. El clamor en el corazón de Pablo hacia los creyentes era: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Estas iglesias, las iglesias de Galacia estaban formadas por judíos y por gentiles. Entonces el propósito de Pablo al escribir a estas iglesias era, número 1, confirmarlos en la fe, especialmente en lo que respecta a la justificación solo por la fe, sin las obras de la ley de Moisés. Pero se preguntará, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la herejía a la que se estaban enfrentando los gálatas? Bueno, el problema era los judaizantes. Judíos legalistas que estaban esparciendo una enseñanza que les decían a los gentiles que debían de ser prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes que pudieran convertirse en cristianos. Es decir, les estaban diciendo, tenés que practicar la ley antes de hacerte cristiano. Tenés que practicar esto si querés ser salvo. Y estaban negando la verdad esencial de la justificación por la fe. Porque lo que estaban enseñando eran obras humanas, porque en sí lo que ellos estaban enseñando era, ustedes tienen que circuncidarse. Si quieren ser salvos, ustedes deben de circuncidarse. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, eran judíos que venían de la región de Judea y que habían aceptado el cristianismo. Pero ellos todavía tenían ese pensamiento que eran los únicos que podían recibir el favor de Dios y que los gentiles no podían recibir ese privilegio. Ese era el pensamiento que ellos tenían.
Ellos, como eran el pueblo escogido de Dios, ellos pensaban, nosotros somos los únicos que podemos recibir el favor de Dios, los dones de Dios, la gracia de Dios, y los gentiles, ellos no pueden. De hecho, tenían un pensamiento que decía que los gentiles, Dios los había creado como combustible para mantener encendido el infierno. Pero luego ellos comenzaron a decir, bueno, si ellos quieren obtener salvación, entonces ellos tienen que practicar los ritos que nosotros practicamos. Ellos tienen que ser circuncidados. El primer paso era convertirse al judaísmo para luego ser cristiano. Eso era la falsa enseñanza que estaban esparciendo en las iglesias de Galacia. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esta herejía, hermanos, se volvía aún más peligrosa porque eran judíos que habían hecho una profesión de fe que era falsa, era superficial. Entonces ellos perseveraban por un tiempo en la iglesia, pero luego se volvían otra vez para el judaísmo con la intención de hacer ver que el cristianismo se convirtiera en una extensión de su sistema de justificación por obras. Fíjense el peligro, hermano, de estas enseñanzas, de estas falsas enseñanzas, era que los falsos maestros se estaban levantando de dentro de las iglesias. Lo mismo pasaba también cuando Pablo le escribe a Timoteo. En Éfeso también había ese problema. De dentro de la iglesia se estaban levantando los falsos maestros. Yo no sé si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 20, versículo 30, que Pablo les advierte, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa advertencia era para los ancianos en Éfeso. Pues lo mismo estaba pasando también en Galacia. De la misma congregación se estaban levantando esos falsos maestros, y eso hacía mucho más peligrosa la herejía. Por esa razón Pablo escribe esta carta para enfatizar la libertad en Cristo, para contrarrestar la perversión que estaban haciendo, que estaban pervirtiendo el evangelio. Y mire algunos textos que son los textos clave de esta epístola a los Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Luego más adelante en el versículo 20 también les escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 3, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En el capítulo 4, versículos 5 y 6, porque para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y luego estos que habían sido libertados, que tenían a Cristo, debían de vivir de una forma diferente. Debían mostrar los frutos del Espíritu. Y en el capítulo 5 de Gálatas, en los versículos 22 y 23, les dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
El mundo enseña otra cara. Envidia, rencor, falta de perdón, odio. Pero los cristianos deben de actuar totalmente diferente. Deben de mostrar esos frutos que el Espíritu Santo da. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. También Pablo tuvo que defender su posición como apóstol debido a que, igual que lo que le sucedió en Corinto, los falsos maestros trataron de persuadir a la iglesia, no solo con las falsas enseñanzas, sino atacando la credibilidad del apostolado de Pablo. Los temas teológicos que Gálatas trata están muy relacionados con los mismos temas que trata la carta a los romanos. Casi habla los mismos temas. Por ponerle un ejemplo, Gálatas y comparte estos temas con Romanos, con la carta a los romanos: la incapacidad de la ley para justificar, el estado de muerte del creyente a la ley, la crucifixión del creyente con Cristo, la justificación de Abraham por la fe. Los creyentes son hijos espirituales de Abraham. La ley no trae salvación, sino la ira de Dios. La adopción, el justo por la fe vivirá, y muchos otros temas que están relacionados también con la carta a los romanos. Otro dato importante que también quisiera mencionarles es ese nombre de Gálatas. El nombre de Galacia se deriva de los pueblos bárbaros conocidos como los gaulos o los celtas. Estos eran unos pueblos que venían de Europa y se asentaron en la región de Asia Menor, lo que ahora se conoce como Turquía. Luego fueron conquistados por los romanos y les permitieron tener una cierta independencia, de manera que les permitieron mantener su nombre, pero ya no fueron los gaulos, sino que ahora se comenzó a llamar Galacia. Esta región estaba dividida en dos partes: la parte norte, que eran las ciudades de Pesino, Ancira y Tabío. Esas ciudades fueron ocupadas por los celtas o por estos gaulos que habían venido de Europa. Y la parte sur eran las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En estas ciudades fueron en las que Pablo fundó las iglesias. Esta carta no solamente iba dirigida a una sola iglesia, sino el propósito era que esta carta fuera leída o fuera reescrita por otro para que la llevaran a todas las iglesias que Pablo ya había fundado en la parte sur de Galacia. Se cree que Pablo no fue a la parte norte, pero eso no está tampoco claro. Pasó por ahí, pero no hay un registro que diga que fundó iglesias en esas otras ciudades. Habiendo dicho eso, vamos al versículo 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Mire, una forma de negar la veracidad del mensaje es negando la veracidad o la autenticidad del mensajero. Por ejemplo, si a usted le mandan una carta que lleva al remitente y usted puede identificar claramente al remitente, usted va a confiar en el mensaje de esa carta. Bueno, no digamos carta, porque yo creo que eso casi ya en este tiempo ni se usa. Si a usted le llega un mensaje y usted puede identificar al remitente en el mensaje del celular, usted confiadamente, usted abre ese mensaje y confía en lo que el mensaje dice. Pero si por el contrario usted duda del remitente, usted va a confiar en lo que el remitente dice. Porque, pero si por el contrario usted duda del remitente, usted va a confiar en lo que el remitente dice. Porque, pero si por el contrario usted duda del remitente, usted va a confiar en lo que el remitente dice. Porque, pero si por el contrario usted duda del remitente, usted va a confiar en lo que el remitente dice. Porque, pero si por el contrario usted duda
usted no va a abrir ese mensaje. Inmediatamente hasta lo va a borrar. Porque usted va a decir, bueno, esto no es algo que sea verdadero, esto es algo falso. Pues eso es lo que estaba sucediendo acá. Es que la iglesia de Galacia había recibido a Pablo, Pablo les había predicado el verdadero evangelio, habían creído, lo habían abrazado el evangelio, pero después de su partida llegaron los judaizantes. Entonces los judaizantes comenzaron a convencer, primero se infiltraron en la iglesia y luego comenzaron a convencer a los miembros diciéndole, Pablo no es un apóstol que haya sido nombrado por Jesús. No, Pablo él mismo se había proclamado apóstol. Entonces comenzaron a negar la veracidad del mensajero. Por esa razón, Pablo en los primeros 2 versículos, él tiene que poner sus credenciales de apóstol. Él dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Y luego, más adelante, en los versículos 11 y 12, él vuelve y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Pablo está diciendo, yo no vengo a enseñarles dogmas de hombres. Yo no traigo enseñanzas de hombres, no he sido enseñado por hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él viene y tiene que poner firme y pone bases sólidas a su apostolado. Recuerde que un apóstol era uno que era enviado con una comisión, era un embajador, era un escogido, era instruido por Jesucristo como su emisario para la proclamación del evangelio. También los apóstoles habían recibido poder para sanar, para echar fuera demonios, y eso verificaba su autoridad divina. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo esto certificaba que eran verdaderos. Pero debido a que Pablo no se encontraba entre los primeros 12, le fue necesario defender su apostolado, algo que los demás no lo tuvieron que hacer. Una de las cualidades necesarias para ser apóstol era haber sido testigos de Cristo resucitado. Tenían que haber visto a Jesús. De manera que todos los que ahora se llaman apóstoles, falsos, son totalmente falsos. Pablo explicó a la iglesia de Corintio, y él les habló que entre la resurrección y la ascensión de Jesús, primero se le apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos, después apareció a Jacobo, después a los apóstoles cuando estaban todos, y después, por último, dice él, como a un abortivo se me apareció a mí. En 1 Corintios 15, versículos 5 al 8, es ese texto que le acabo de hablar, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 5, lo vio Pedro, y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Es decir, Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo, y fue testigo de una manera especial. Dice Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 5, mas yendo por el camino, estaba persiguiendo a los cristianos, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Más adelante, por medio de Ananías, un hombre piadoso que vivía en Damasco, le declaró lo siguiente, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos
de Israel. También se le apareció de manera personal a Pablo. Mire, Hechos 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Volviendo al verso 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Para aclarar las acusaciones de los falsos maestros, Pablo dice con claridad, con firmeza, que él había sido comisionado o enviado, no por ningún hombre, ni tampoco, él dice, ni tampoco me nombré yo a mí mismo. Mi apostolado viene directamente de Jesucristo. Lo primero que él pone, como una garantía pone: fui llamado por Jesucristo. Y luego él dice, como una segunda garantía: y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Jesús llamó a Pablo, lo apartó y lo instruyó por 3 años, porque eso es lo que dice Gálatas. En el capítulo 1, versículos 17 al 18, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dicen varios comentaristas, están de acuerdo que Pablo se fue a la región desértica de Arabia, que se extendía desde Damasco, al este de Damasco, y ahí fue preparado para el ministerio por el Señor Jesucristo. Y luego de ser preparado, él regresó a ministrar. Por eso él dice: pues yo ni he recibido ni aprendí de hombre alguno, sino que la revelación de Jesucristo. Él mismo dice: a mí nadie me enseñó, ningún hombre me ha enseñado. Quien a mí me enseñó fue Jesús. Eso, hermano, le ponía una base sólida para todos aquellos que decían que él mismo se había puesto en ese lugar, sino que ahora él estaba diciendo: yo fui llamado por Jesús, de manera que lo que yo escribo tiene autoridad porque tiene el respaldo de Dios. Versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Fíjese, ahora él dice: no solamente tengo el respaldo de Jesús, de Dios Padre, sino que también la iglesia, los que me han acompañado, los que han visto mi ministerio, también son un respaldo. También en estos versículos 1 y 2, ahí se puede ver también, usa el mismo sistema de las cartas que se hacían en el primer siglo. Él comienza poniendo el remitente, Pablo, y luego en el versículo 2, el destinatario, Galacia. Es decir, ahí está claro que el escritor de la carta es Pablo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Más adelante él dice: yo he escrito esta carta con letras grandes, con mi puño, dice, con letras grandes. Versículos 3 y 5, 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este saludo, gracia y paz, fue el saludo familiar que Pablo usaba y estaba inspirado tanto en la cultura griega, gracia, y en la cultura judía, paz. Martín Lutero dijo: estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo. Por la gracia de Dios podemos estar en paz con Él. Esta gracia y paz de la que Pablo habla solamente pueden provenir de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente Pablo comienza a decirle lo que Jesús hizo por ellos.
y por aplicación también por nosotros. Mire, versículo 4, aquí vamos a ir aterrizando. En el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjense que los Gálatas estaban haciendo a un lado la gracia y estaban ellos adoptando un sistema legalista de salvación por obras. Y Pablo les tiene que recordar el significado de la muerte de Cristo. Tiene que recordarles que la única forma de obtener perdón de pecados es a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y este recordatorio, hermano, no solamente era para los Gálatas, es también para nosotros. Porque nosotros muchas veces también podemos caer en el error de pensar que usted ora para recibir algo de parte de Dios, que usted asiste a la iglesia para recibir algo de parte de Dios, que usted sirve porque va a recibir algo de parte de Dios, que usted no deja de congregarse porque usted espera recibir algo de parte de Dios. Y todo eso, hermano, es totalmente equivocado. Porque usted ora, porque usted viene, le canta alabanzas al Señor, le da gloria a Dios, porque usted le sirve, porque usted ayuna, porque usted lee la Biblia, porque usted se congrega a todos los servicios si es posible, porque ya usted lo ha recibido todo, porque usted ya ha recibido la libertad que Cristo le da. Antes no podía. Antes a usted y a mí nos invitaban, vamos a la iglesia, pero usted decía, sí voy a ir, pero cuando llegaba el día, usted no podía. Salían 1000 cosas, pero usted no podía hacerlo. Porque muchas veces olvidamos que éramos esclavos del pecado. Y estábamos a voluntad de Satanás, pero conocimos la verdad, vino Cristo a nuestra vida y Él nos da libertad, libertad para servirle, libertad para podernos congregar, libertad para amar al hermano, libertad para perdonar. Todo lo que usted antes no podía hacer, ahora lo puede hacer porque usted es libre y esa libertad se la ha dado Cristo. Ahora, Pablo les recuerda, ustedes tienen que recordar en todo momento que es a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Este es el corazón del Evangelio, el sacrificio voluntario de Jesús. Jesús voluntariamente decidió morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Hermano, nosotros no podíamos ganarnos la salvación. Por más que tratáramos, por más que intentáramos, no podíamos. La salvación, hermano, no se gana con esfuerzos individuales, la salvación no se gana tratando de cumplir normas morales, la salvación no se gana con disciplina. La salvación únicamente viene cuando nosotros confiamos en la promesa que Dios hizo, que nos iba a perdonar cuando pusiéramos la fe en Jesús, en esa obra en la cruz. Es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario en la que se expiaron nuestros pecados. Mire, esta expresión, se dio a sí mismo por nuestros pecados, afirma el propósito de la venida de Cristo. Él era la ofrenda perfecta para perdón de nuestros pecados. Y yo lo he dicho muchas veces, aquí lo han dicho desde este púlpito muchas veces, Jesús vivió una vida perfecta, hermano. Jesús nació para morir desde la cuna hasta la cruz, nunca cometió pecado. Cumplió a cabalidad toda la ley, pero murió como un maldito en una cruz, cargando sus pecados y los míos, para que nosotros seamos declarados justos. Y muchas veces, hermano, tenemos en vano ese sacrificio. Muchas veces nosotros como cristianos quizás
Recuerde que todavía estamos bregando con con la carne, con el pecado. No es que ya usted no tiene que bregar con eso, va a seguir bregando hasta que Cristo lo llame a su presencia o hasta que Él venga. Pero muchas veces nosotros somos ingratos. No queremos servir, nos cuesta congregarnos, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta tener un tiempo de oración. Quizás algunos solo esperan y la alarma y se levantan corriendo, se bañan, se van y se les olvida darle gracias a Dios por un día más de vida, darle gracias a Dios porque Él los guardó durante la noche, porque hubieron personas que no pudieron despertar. Se nos olvida, somos ingratos. Muchas veces valoramos más las cosas de este mundo, las cosas materiales, que la salvación. Esa es la ingratitud del hombre. Hermano, mire, si Jesús no hubiera venido, nosotros estaríamos perdidos y sin esperanza. Estaríamos condenados a una muerte eterna. Estaríamos condenados al infierno de fuego. Pero Jesús se dio a sí mismo y fue la ofrenda perfecta para perdón de nuestros pecados. Cuando Él resucita el tercer día, quiere decir que el Padre aceptó esa ofrenda. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La muerte de Jesús fue el único medio posible para salvar a hombres condenados. Jesús con su muerte nos da perdón de pecados y nos da vida eterna. El presente siglo malo que menciona el texto no se refiere aquí a un tiempo que va a venir. No es una cuestión de tiempo, sino cuando habla del presente siglo malo se refiere al sistema de este mundo. Porque después de la caída del hombre, después que Adán pecó, el mundo está muerto espiritualmente, está bajo la voluntad de Satanás. Pero nosotros somos librados de ese presente siglo malo cuando creemos en Jesús. Seguimos viviendo en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya Satanás no tiene poder sobre usted ni sobre mí. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Jesús. Somos esclavos por amor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.